Bienvenidos a este espacio a todos los medios de comunicación católico. Vamos nosotros a iniciar hablando acerca de la sexta carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas. Vayan y prediquen el Evangelio en el marco del 46 aniversario del martirio del Padre Rutilio Grande y compañeros mártires. Para ello nos acompaña Laura Quesada y el Padre Edwin Enríquez, director de Radio YSAX, director de TVK, director de Cáritas y también especialista en Derecho Canónico. Padre, qué gusto, bienvenido. Humberto, muchas gracias, también a Laurita, y aquí estamos para comentar y motivarnos a leer y poner en práctica esta carta pastoral. Bueno, gracias por acompañarnos y para iniciar, esta es la sexta carta pastoral. El Padre también nos va a enseñar un poquito acerca de las cartas pastorales anteriores, pero queremos decirles, porque esta es la que vamos a abarcar principalmente, que son 3 partes. Así que vamos a hacer 3 programas en el cual, a grosso modo, intentaremos contarles un poquito de lo que contiene la carta para que ustedes se motiven a leerla de manera completa. Así que esa va a ser nuestra misión. Así como lo dice el texto, pues también nosotros estamos con una misión de que ustedes se interesen por esta carta pastoral. Así que vamos a dar inicio, Padre. Bueno, lo primero pienso yo que es tener el material y ahora pues las vías para recibirlo. Está la parte escrita que es la que ustedes pues ya tienen, ¿verdad? La carta pastoral. Adquirirla, el señor arzobispo pues es prácticamente precio de costo, 1.50, ¿verdad? Son alrededor de 265 páginas y esto pues se puede adquirir en el arzobispado o en las diferentes parroquias. También el semanario Orientación pues está haciendo una edición en la que se puede ir coleccionando, ¿verdad? Ya salió el primer número que corresponde al domingo 23 de abril y así se va a ir publicando. Luego en PDF, en digital, también se puede adquirir. Esto viaja en un mensajito de WhatsApp tranquilamente, en un email. Ustedes pueden escribir a nuestros medios católicos, radio, televisión, orientación, y ahí se los enviamos, ¿verdad? Usted mande un email, mire, por favor, me puede enviar la carta del arzobispo. ¿Por qué este primer punto? Porque la finalidad es animar la tarea que tenemos como misioneros. Esto no, como todo en la iglesia, no tiene una finalidad comercial, ¿verdad? Sí. Sino es el efecto, que todos estemos en esta sintonía. Entonces yo quisiera comenzar por ahí, porque esto está a nuestro alcance, ¿verdad? Siempre las cosas tienen como esa dimensión, la parte material, dice uno, y mi disposición. Hoy en día, con esto que hemos dicho, hasta gratuito puede tener usted esta carta, ya sea en un mensaje de WhatsApp, en un correo electrónico. Pero está la otra parte, que es mi disposición para leerla, como decía también Laurita, para estudiarla y ponerla en práctica en nuestra parroquia. Entonces comenzamos por ahí. Esto es de gran divulgación. Si a usted le llega, mándeselo a todos sus contactos, ¿verdad? Reenvíelo, que a alguien le llegue también como sorpresa, pero de ahí partimos, tener este material. Luego yo traía también por aquí las 5 cartas que nos ha escrito el arzobispo, porque poco a poco se convierte también en un como una guía, un compendio de su magisterio, ¿verdad? La primera, que fue allá por el año 2016, veo en la ciudad violencia y discordia, ¿verdad? Que es una manera también de entender la situación violenta en la que pues ha vivido nuestro país, ¿verdad? 2016. Luego la segunda, ya en el año 2017, cuando se cumplieron los 40 años del martirio del Padre Rutilio, allá en el Painal, él presentó esta carta sobre los mártires. Y aquí pues él va describiendo también una breve biografía de cada uno de ellos. La tercera tiene que ver sobre la misa, ¿verdad? Y nuestro querido Monseñor Romero, la Santa Misa llevada a la vida diaria. La cuarta, con el título Escúchenlo, esta es una orientación, aquí así lo decía también, ¿verdad? Con ocasión de las próximas elecciones, esto fue en el año 2021, ¿verdad? Escúchenlo. Aquí hay muy buenas reflexiones sobre temáticas de la vida de la sociedad, de interés público, de bien común, que a todos nos interesa, qué dice la doctrina social de la Iglesia. Y la quinta, que ya es un ambiente en el que estamos, ¿verdad?
los 500 años de la evangelización, el bicentenario de la independencia, que esta pues es la quinta carta pastoral, una manera también de entender cómo la iglesia aquí en El Salvador, en Centroamérica, ha ido avanzando en estos dos coordenadas, ¿verdad? Los 500 años de la evangelización y los 200 de la independencia. Y así llegamos a la sexta, que tiene también por fecha 12 de marzo, como decía Humberto, de este año 2023, en la que se conmemoran 46 aniversario del martirio. Vaya, esto que hemos dicho es un camino, porque el plan pastoral tiene 3 ejes, ¿verdad? La Eucaristía, el martirio y la misión. Allí ya hay cartas sobre la Eucaristía y sobre el martirio. Entonces hacía falta este otro, que es sobre la misión permanente, ¿verdad? Que es de lo que ahora vamos a hablar, y así con esto pues también decimos que estamos en la consonancia del plan pastoral. Ok, y ahora sí, a lo que vamos, que el padre ya lo mencionó, eso abarca creo que la introducción de esta carta pastoral, esta misión permanente. ¿Por qué es necesario la misión permanente? ¿Por qué es necesario que las personas se eduquen a través de este documento y que continúen en una misión constante? Bueno, el título del documento es Vayan y prediquen el Evangelio, San Marcos capítulo 16, versículo 15. Que curiosamente, pues hoy que grabamos este programa, el 25 de abril, es la fiesta de este evangelista que recoge la predicación del apóstol San Pedro. Y es ese el evangelio que se lee. Es el mandato ya del resucitado, ¿verdad? Es él quien está diciendo a sus discípulos: lo que yo he hecho, ahora tienen que hacerlo ustedes, ¿verdad? Jesús bajó del cielo a la tierra y trajo todo un camino de salvación para vencer el mal, el pecado, para vencer la muerte. Ese camino ya lo sabemos que es del amor, y todos estamos llamados a aprender a amar, no a responder, ¿verdad?, según los estímulos de la vida, sino las verdaderas coordenadas del amor. Eso es lo que vence el mal, lo que vence el pecado y la muerte. Entonces, lo que Jesús hizo, lo que Jesús predicó, es lo que ahora les dice a sus discípulos. Eso tiene que saberlo todo hombre, toda mujer. Y podríamos decir que ellos han cumplido su tarea, porque el Evangelio ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Si bien, como hacíamos referencia, comienza la evangelización hace 500 años, en 1524, pero hoy en día sigue la tarea. Uno conoce también gente que ha dejado de practicar su fe, o que todavía no conoce el Evangelio de Jesús. Yo también soy párroco y algunas veces tengo que celebrar el bautismo a personas adultas de 20, 25 años, y la primera sorpresa es esa, ¿verdad? Cómo esta persona no conocía la fe desde pequeño. Entonces, allí es donde trabamos el eslabón. Jesús, su misma misión es la que le confía a los discípulos. No es un invento de ellos, ¿verdad? Este es un mandato divino, llevar el mensaje de amor y de salvación a todos los hombres. Usted ha mencionado algo interesante, dijo, es un mandato divino, y Monseñor incluso ejemplifica aquí, o lo plasma más bien, que no es un mandato humano, sino divino. Entonces, si no es un mandato humano, ¿cómo se puede incentivar a las personas, católicos o no, que tengan que tener una misión, si no es un mandato al cual todos estén llamados, sino solo por convicción? Bueno, el ser misionero, el transmitir el Evangelio de Jesús, nace de la misma convicción de la fe. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Al final podríamos decir nosotros que no existe otra manera de ser cristiano sino siendo misionero. Porque con lo que la persona vive, lo que la persona habla, cómo la persona se viste, cómo la persona trata a los demás, está transmitiendo el Evangelio de Jesús. O en su caso, pues, que sería algo muy penoso, una caricatura, que es lo que muchas veces también se nos dice como una crítica, ¿verdad? Para ser como fulano de tal, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si mira, ahí está, dando golpes de pecho, comulga, reza el rosario, pero en la calle no te lo vayas a topar porque te pasa llevando. Pero a la primera te está criticando, a la primera tal. Claro, cuando no hay esa unidad de vida, entonces sí, la gente dice, no, eso no es el Evangelio de Jesús. En cambio, cuando una persona vive su fe, es que no tiene ni que proponérselo. Por eso decimos misión permanente. Mira, fulano de tal
siempre está cuando le cuento un problema, fulano de tal me pregunta cómo estoy, fulano de tal siempre está cercano, reza por mí, él sabe cosas de mi vida, me ha acompañado en esta enfermedad, en esta otra dificultad. Y eso no le nace por ser en sí buena persona, sino también por tener la convicción de su fe. Entonces, en este sentido, lo unimos todavía más, la pregunta que usted hace, ¿verdad? No puede haber un cristiano que viva su fe y que a su vez no esté evangelizando, sino todo lo contrario, con lo que él hace, está hablando de Jesús y suscita en la gente aquella pregunta, lo que esta persona tiene yo lo quiero, ¿verdad? ¿Por qué este siempre anda alegre? ¿Por qué siempre es optimista aunque le esté yendo re mal, ¿verdad? Porque tiene fe, porque cree en Dios, porque tiene esperanza. Muy bien. Padre, ¿cuál sería el objetivo principal de este documento y cómo se implementaría dentro de la arquidiócesis? Bueno, el señor arzobispo menciona de que es importante que la misión esté en el centro de la parroquia y en el centro de la vida de cada cristiano. Diríamos nosotros, ya siguiendo el Concilio Vaticano II, siguiendo pues también lo que el Papa nos dice en Evangelii Gaudium, la Iglesia existe para evangelizar. Es verdad que a uno le sorprende que hayan obras que la Iglesia administra, una escuela, una clínica, un lugar donde se dan medicinas o donde se reparte comida y toda la gran lista de obras de caridad que uno hasta las asocia con la iglesia. Pero uno dice, si la iglesia no hiciera eso, ¿alguien más lo podría hacer? Claro que sí. La educación, todo lo demás. No es una labor propiamente de la iglesia. La labor que sí es de la iglesia es llevar el mensaje de la salvación, o sea, conviértete y cree en el Evangelio, ¿verdad? Lo que decíamos, una lucha contra el mal, contra el pecado, que en definitiva es contra la muerte, con un mensaje de amor que necesita un matrimonio, una familia, un joven. Ahora bien, cuando la iglesia está anunciando ese mensaje de salvación, se da cuenta que puede transmitirse a través de la educación. Muy bien. Que ese mensaje de amor puede transmitirse a través de una clínica parroquial. Pero no es en sí misma, digamos, todas estas cosas que son como estructura, ¿verdad? Por eso, cuando se dice que en el documento que tiene que estar en el centro la misión evangelizadora, la misión permanente, es porque la iglesia existe para eso. No entenderíamos nosotros, por ejemplo, una iglesia que todo fuera oficinas. Y allí no hay una labor de anunciar el evangelio, que lo más sencillo es la celebración de los sacramentos. O la misma actividad de predicar la palabra de Dios en los tiempos fuertes, la cuaresma, el adviento. Aquello sería entonces más un lugar de oficina, ¿verdad? Donde voy a traer una fe de bautismo, voy a que me anoten allí para una oración, pero no hay un mensaje de conversión. Entonces el señor arzobispo lo que está motivándonos es, entre todo lo que hacemos, lo principal y lo central tiene que ser anunciar a Cristo, la llamada al arrepentimiento, una vida nueva. Y eso tiene que animar todo lo demás. Eso es lo que Él nos invita y eso es lo que entendemos por misión permanente. Muy bien, esto sería lo esencial. Y algo que hace referencia a Él es a la vida de los santos. Pone como ejemplo a San Francisco de Asís, pone como ejemplo al misionero también a San Francisco Javier, a Santa Teresita. Es decir, son modelos de evangelización. Háblenos un poco acerca de ellos y cómo nosotros lo podemos retomar, porque conocer la vida de los santos nos motiva a nosotros seguir. Bueno, por una parte, San Francisco Javier y Santa Teresita son los patronos de las misiones. San Francisco, que es un español, él va a Oriente y ese era como el fuego que sentía en su corazón y lo que significa, ¿verdad? Un español de Occidente que va a ir al Extremo Oriente, a China, que va a ir a Japón. Y eso significa una nueva cultura, aprender nuevos idiomas, pero sentir ya la preocupación de que esas personas no conocen a Jesús y que están muriendo sin recibir el amor de Dios. En Roma hay una iglesia que se llama el Gesù, que está allí por la Plaza Navona, y allí se tienen reliquias de los santos jesuitas. Y curiosamente de San Francisco se tiene su brazo derecho. ¿Por qué? Porque San Francisco Javier
bautizó a miles y miles de personas, ¿verdad? Entonces su brazo es como el signo de la manera como él anunció la fe, ¿verdad? El bautismo, formar parte de la iglesia. Entonces él hace esta renuncia y irse a la misión, y allá muere, ¿verdad? En la misión, entrega totalmente, como decíamos, aprender nuevos idiomas, el pensar en gente de otra cultura. Santa Teresita del Niño Jesús, ella va a representar la misión en la parte de la oración, porque ella era una monjita de clausura. Ella no salió, ella desarrolló su labor misionera apoyando con la oración a los grandes misioneros, ¿verdad? Y fue haciendo también su camino espiritual. ¿Qué es lo más importante? Decía ella, ser apóstol, ser predicador, o este otro que canta. Y leyendo a San Pablo, en 1 Corintios 13, descubre que lo más importante es el amor. Entonces, en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. Y ahí tenemos ya como dos pilares de la misión. Ciertamente el visiteo casa por casa, el ir, el entregarse a encontrarse con la gente, pero esa oración, esa misión también necesita la vida de oración, ¿verdad? Hablarle a Dios de los hombres, pero también hablarle a los hombres de Dios, ¿verdad? Las dos cosas. Entonces los santos van como mostrando en su época lo que significa ya sea el esfuerzo y lo gratificante de anunciar la palabra. Ya después, por supuesto, también tenemos nosotros nuestros santos ya aquí en El Salvador, ¿verdad? Claro, que son un ejemplo. Claro, que hay que hacer referencia, y que también Monseñor José Luis Escobar Alas hace una breve reseña y del trabajo pastoral y misionero que tuvieron que realizar, por el caso concreto del padre Rutilio Grande, ¿no? Que le toca hacer su misión, y para ello encaminada la pregunta. Sabemos de los contextos que ellos tuvieron que vivir, ¿no? Y que está reflejado dentro de la sexta carta pastoral. Sin duda alguna, el padre Rutilio Grande, un ejemplo de evangelizador, cómo pone en práctica lo que él vivió y aprendió. ¿Qué podríamos tener respecto a una opinión con la manera de trabajar del padre Rutilio Grande? Bueno, uno con cada santo va descubriendo características de la santidad. Y por ejemplo, con el padre Rutilio, su biógrafo, el padre Rodolfo Cardenal, él acuña una frase que repetía mucho el padre también para animar a los que estaban en el equipo misionero ya en la parte de Aguilares, ¿verdad? Del 72 al 77. Y la frase es: tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y esto es una cosa muy interesante, porque eso significa también llevar algo hasta las últimas consecuencias. Y lo que hablábamos antes con Laurita, esto no es un invento, ¿verdad? Esto no es, bueno, evangelizo 2 horas al día, ya cumplí con mi tarea. O solamente llego hasta aquí porque de ahí para allá le toca, de esa calle para allá le toca a la otra parroquia, ¿verdad? O mire, a mí solo me toca de lunes a viernes, sábado y domingo le toca a otro. Eso podrá ser un turno en qué sé yo, en algún trabajo. Pero en este caso, como decía un sacerdote un día en una entrevista, yo me recuerdo cuando estaba comenzando para querer entrar al seminario, y siempre que un padre iba a hablar yo lo escuchaba, ¿verdad? Entonces decía el padre: en esta vocación no existe vacación. Wow, esta cosa está interesante, dije yo. Y pensaba que era para los sacerdotes nada más. Pero después me fui dando cuenta de cuántos laicos hay comprometidos, que uno de sacerdotes se anima, ¿verdad? Yo en mi parroquia tengo gente que es sorprendente. O sea, pasan en la iglesia en la mañana, en la tarde, de lunes a domingo. Hay veces tal vez yo me siento casado, pero los veo y digo: no puede ser, ¿verdad? No puede ser que yo tenga más ánimo que yo. Entonces, con esta palabra tenemos que hacer lo que Dios quiera. El padre Rutilio, en su tarea pastoral de visitar las casas, de caminar con la gente, de celebrar los sacramentos, le vemos de que no conoce un cansancio. Esa suele ser una característica, porque la gratificación de hablarle a niños, de hablarle a personas mayores, la gratificación de ir a ver enfermos, es una satisfacción del corazón muy grande. Y es mismo, la misma gente con su agradecimiento no se queda corta, ¿verdad? Sino que también va haciendo familia. Y uno lo puede ver en la manera como el padre Rutilio muere, ¿verdad? En su vehículo pues van niños y va también una persona mayor. Entonces, en su manera de vivir la transmisión del Evangelio, él no hace acepción de personas, ¿verdad? Le habla a niños, le habla a ancianos,
se mueve de un lugar a otro, va de Aguilares al Painal. Muchas veces está el tema de la comunidad, ¿verdad? Lo que ha dicho el Papa Francisco, quedarse uno encerrado y esperar a que la gente venga. No, la misión es en salida, ¿verdad? Entonces se trata de ir y buscar a los que están lejos. Entonces, por supuesto, el Padre Rutilio es un ejemplo muy grande de cómo desempeñar la misión hoy en día. Ejemplo a seguir para todos y sobre todo el hecho de llevar la buena nueva. Primero, el Padre lo ha mencionado, no se puede hablar de lo que no se conoce. Tenemos que formarnos dentro de nuestras parroquias. Es decir, para evangelizar nosotros tenemos que vivir esa evangelización, vivir permanentemente en la espiritualidad, y me refiero a una espiritualidad tan real, con la oración, con los documentos de la iglesia, con la Biblia, que nos van fortaleciendo, nos van dando ese espíritu de llevar la buena nueva. Es decir, la misión que Jesús, nuestro Señor Jesús dejó, los apóstoles la vivieron, y usted lo ha dicho, lo hicieron. Nosotros hemos evangelizado. A 500 años de acá también vinieron a evangelizar y lo hicieron bien. Y viene en otro contexto, Padre Rutilio Grande, compañeros mártires y otros santos que vienen también en camino, o de los mártires que hablaron de la buena nueva y que se atrevieron a pesar de las dificultades, porque usted mencionó algo, siempre hay un límite, ¿verdad? Y conlleva riesgos. Así es que previo a ello, vámonos a una pausa, vamos a hablar acerca de los riesgos que conlleva también la misión, Padre. Bienvenidos nuevamente a este programa en el que estamos contando acerca de la sexta carta pastoral del señor arzobispo para todos los medios de comunicación católicos. Estamos junto a Humberto y el padre Edwin Enríquez contando acerca de la primer parte de esta carta, que es en tierra de misión. Y ya ellos lo abarcaban en la primera parte. Hemos hablado acerca de los santos, a los cuales Monseñor ha incluido en esta carta para motivarnos a la misión, y también hay muchos lugares que él incluye en esta primera parte, como Suchitoto, Candelaria, el Perpetuo Socorro, donde han habido experiencias de esta misión. Pero a mí me parece algo increíblemente interesante que también Monseñor se ha tomado un espacio para hablar acerca de Fray Bartolomé de las Casas, que para todos los que conocemos sobre historia, pues es, creo, uno de los principales ejes que tenemos que conocer como católicos de los inicios de la misión aquí en Latinoamérica. Así que, padre, tal vez nos puede contar acerca de la perspectiva de la Iglesia en cuanto a Fray Bartolomé de las Casas y la colonización. Efectivamente, el documento pues también comienza citando de que estamos cerca de cumplir los 500 años de la evangelización, que comienza ya por 1524. Y esto pues nos lleva a reflexionar, siguiendo los métodos ver, juzgar y actuar, es un método de la Iglesia, cómo es este fenómeno de la misión. Y por eso el señor arzobispo desarrolla 3 capítulos en la carta, ¿verdad? Primero, en tiempos de misión, luego no podemos callar, y por último, a la misión permanente. Entonces, en la primera parte, en tiempos de misión, es de reexaminar desde los apóstoles cómo se ha desarrollado la misión. Pero como estamos hablando en nuestro continente, pues hay que buscar esos inicios, ¿verdad? Los que hace referencia de Fray Bartolomé de las Casas, donde van saliendo diferentes temáticas, porque es un momento en el que contexto hay esclavitud, ¿verdad? Es un momento también en el de que hay una explotación también de los recursos de este continente, organizaciones, ¿verdad? Y habían diferentes pláticas, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, allá pues estaba la gran pregunta que si los indígenas tenían alma. Y ese era también un tema para motivarse a respetar por un lado su dignidad como personas, o si valía la pena evangelizarlos. Por ejemplo, a un periquito o a un perrito uno lo puede creer como un animalito de compañía, y podemos hablar mucho de su cuidado y todo lo demás, pero no tienen un alma, ¿verdad? Entonces ellos cumplen con su plan de salvación en la creación con ladrar, y son nuestra compañía, claro que sí, y digamos lo que ellos
no están sujetos, porque no tienen libertad a toda nuestra situación, ¿verdad?, del mal o poder hacer el bien. Con esto, pues lo que quiero explicar es que la reflexión de Fray Bartolomé de las Casas, a la hora de predicar el Evangelio, también va llevando una dignidad a la persona, porque decirle al conquistador de que el indio es su hermano, es una cosa, el esclavo es su hermano, porque sabemos que eso es lo que tiene nuestra fe, ¿verdad? Usted va a una iglesia y en una iglesia no hay bancas reservadas. Y la misma hostia que se le da a usted, se le da a todas las personas. Y uno, hasta se queda sorprendido, porque bueno, y yo pues soy fulano de tal, tengo este prestigio, trabajo en esta empresa y soy el gerente, no importa, ahí se va a sentar a la par de esta señora que tal vez recoge limosna en las calles, qué sé yo. Entonces, esta situación de Fray Bartolomé de las Casas es muy interesante, porque ahí también va denotando que el Evangelio no es algo espiritual de las nubes, sino que también toca y va transformando la convivencia en la vida de la sociedad. Por supuesto, ya están las coordenadas que hablábamos de San Francisco Javier y de Santa Teresita, una vida de oración, el visitar, ¿verdad?, el ir conociendo como pequeños núcleos o tribus, ¿verdad?, en las mismas parroquias. Lo que hacemos es hacer sectores para que pueda hacer la visita del sacerdote periódicamente. Según los lugares, la visita puede ser una vez al mes o puede ser 2 veces al mes, pero va a esa característica. Y luego las anotaciones, ese es otro tema importante, ¿verdad? El sacerdote va anotando como en una bitácora cuántos bautizos hubieron, si hubo una misión, si se visitaron casa por casa, si hubo una jornada médica, porque quieras o no, todo esto, como explicábamos antes, forma parte de cómo el Evangelio mueve al cristiano para no ser indiferente ante la realidad. Claro, visto esto desde el indígena o el esclavo, el Evangelio de Jesús me trae cosas buenas, ¿verdad? Pero visto del otro lado, el conquistador o el Señor piensa que se le está quitando una de sus prerrogativas, no vamos a decir derecho, una de sus potestades, y no es así. El Evangelio de Jesús te está ayudando a que entiendas el valor de la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Y que no puedes tratar a una persona con gran dignidad y a otro menospreciarlo, porque aunque no lo conozcas es tu hermano, ¿verdad? Entonces el Evangelio va teniendo como este impacto, y es bonito que esto sale al inicio, porque uno dice, saltémonos 500 años, pues no hemos mejorado mucho. No hemos mejorado mucho, no es tan fácil decir yo soy hermano de fulano de tal en la fe, y de otro yo no quisiera que ni me tomaran una foto a la par de él, dice la persona. Entonces, para que vean cómo el Evangelio tuvo ese ingreso, y todavía tenemos retos de mejorar también en eso, pero no se queda en una canción, en un canto, en una oración, sino que la misión es transformar un corazón y transformar la sociedad. Es importante, Padre, la misión. Por ejemplo, dentro de la iglesia está el sistema integral de la nueva evangelización, plan pastoral, de qué manera se puede evangelizar, se puede formar y ser misioneros. Ahora, ¿qué se necesita hoy en día para seguir motivando a la feligresía para emprenderse, ¿verdad?, para salir, como dice el Papa, una iglesia de salida y seguir evangelizando? No sé si es un fenómeno, pero o nos hemos estancado o nos hemos dormido, o como dice la carta, estamos como acomodados. Esto llama la palabra Monseñor José Luis Jovaral. Dice, estamos cómodos, sí, estamos tranquilos, no pasa nada, que otros evangelicen, pero mi misión no, o sea, yo como persona no. Entonces, ¿qué opinión merece como nosotros y usted como sacerdote animar a los feligreses para que sepamos nosotros primero el conocimiento de Dios y salir a evangelizar? Porque tampoco es nada fácil solamente llegar a la casa y decir, bueno, venimos a hablar de Dios. Esta preparación que es tan importante y vital, ¿verdad? Dicen por ahí que el católico ignorante es seguro protestante, ¿verdad? Una frase que toman por el hecho de no tener claro nuestro cimiento, nuestro origen, de dónde venimos, y esta iglesia histórica. ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica
este legado y sobre todo esta carta que nos viene a dar como impulso para evangelizar? Bueno, lo primero es de que la iglesia está constantemente reflexionando sobre su ser, sobre su identidad. Es lo que estamos viviendo en el tiempo de la Cuaresma y la Pascua. Ahí son los sacramentos de la iniciación que se renuevan. El bautismo, la comunión, la confesión de los pecados, el perdón y la confirmación. Estos 4 sacramentos le dan a la iglesia su identidad. Entonces la Pascua es mirar a los hechos de los apóstoles, cómo nació la iglesia, qué hizo la iglesia. Luego viene Pentecostés, que es una manera de entender también el envío al mundo. Ahora bien, lo que tú planteabas es muy interesante porque existen corrientes de pensamiento que van también como afectando, digamos así, a la persona en su manera de vivir la fe, porque se da la característica que la misma persona es una ciudadana, pero también es cristiana. Entonces la misma persona vive en el mundo, pero vive también la realidad de la iglesia. Y él lo va a decir el Señor, ¿verdad? Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo, ¿verdad? Y vamos hacia el cielo. Entonces ahí uno, cuando va hablando con las personas, va encontrando su filosofía, su estilo de vida. Algunos de esos estilos de vida riñen con la fe del cristianismo. Y entonces allí es donde la persona tiene que tomar una opción. O mi identidad, o me abro y crezco con el Evangelio de Jesús, porque de eso se trata, ¿verdad? El señor arzobispo habla en la introducción acerca del secularismo, ¿verdad? Que esto conviene buscarlo, Wikipedia puede ayudar, ¿verdad? Se ha ido perfeccionando Wikipedia en algunos temas. ¿Qué significa el secularismo? Entonces resulta que el secularismo va como creando una religión sin Dios, o sea, una manera de organizar las cosas donde está el hombre al centro. Y aunque parezcan prácticas religiosas, pero aquello no es trascendente. No hay fe, sino que todo es nuestra capacidad de organizarnos, nuestra capacidad de gestionar recursos, pero ahí no hay lugar para milagros, ni tampoco hay un más allá. Todo va a terminar con la muerte. Entonces el secularismo va relegando la fe, aquel que es coherente con su fe, se le va relegando y se le va diciendo, hoy vamos a hablar del origen de la vida, usted no hable porque es católico, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la muerte, usted no hable porque es católico. Eso lo vamos a decidir nosotros, ¿verdad? Entonces también se ha dicho que es como una nueva religión, ¿verdad? Del hombre moderno, el reinventarse todo, pero el que está en el centro es el hombre. Entonces, claro, este planteamiento es muy complicado a la hora de conocer el Evangelio de Jesús. Pensemos con lo más elemental de nuestra fe, que es el perdón. Cuando usted llega y le habla a una persona que tiene que perdonar para que ser libre de rencor, la persona le comienza a enumerar, usted no sabe todo lo que yo he sufrido, y comienza a hacer una lista de gente que le ha fallado, que le ha tratado mal, esa persona ha sido muy buena y le han pagado todavía con más maldad, y va y sigue, y usted me viene a decir que tengo que perdonar. No, si yo estoy esperando cómo cobrármelas, o por lo menos reírme del que me ha hecho daño, para decirle, ¿verdad? Mira, la vida te las cobró, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Entonces uno, ¿qué es lo que uno tiene? Yo solo tengo mi argumento de decirle, mira, pero de esta manera tú no vas a ser mejor persona que la otra, porque si tú vas anidando en tu corazón rencor y resentimiento, eso no te hace mejor que el otro. Y por otra parte, quien está sufriendo eres tú, los otros se andan riendo de la vida, ¿verdad? Y tú piensas que te tocó sufrir y esto y lo otro. Entonces, claro, el Evangelio de Jesús va llegando a ese estilo de vida. Estas cosas requieren tiempo, ¿verdad? Claro. Requiere oración, ¿verdad? Predicación de la palabra, puede ser una cuaresma, 2 cuaresmas, 5 cuaresmas. Cuando llega un momento que esa persona, después de que ha llorado, de que se ha enojado y que quizás dejó de ir a la iglesia, regresó y todo lo demás, dice, ya no puedo más. Yo quiero recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Porque todo lo que le ofrecía, esos parámetros del mundo, no llenaban sus expectativas, ¿verdad? Entonces, como tú lo planteabas, es muy interesante, porque eso es lo que uno se encuentra en el día a día. Que la persona tiene un modo de ver la vida
y cuando conoce el Evangelio piensa que si yo vivo el Evangelio, bueno, es que soy tonto. Si yo vivo el Evangelio, todos van a querer aprovechar de mí. Lo que pasa es que no lo conocen, ¿verdad? Cuando conoces el Evangelio vas a ver lo de los apóstoles, ¿verdad? Que los insultaban, los metían a la cárcel, les prohibían que hablaran de Jesús, y yo decía, esto no importa, felices nos sentimos de vivir esto a causa de Jesús. Entonces, ¿quién es el que habla del Evangelio? El que lo vive, el que lo conoce. No hay como eso, hablar a una persona, escuchar hablar a una persona que aquello le quema el corazón, ¿verdad? Que aquello lo transmite, esa alegría, ese amor, esa fe, esa convicción. Tú lo decías antes, nadie da lo que no tiene. Por eso el primer paso es conocer nuestra fe. Cuando alguien conoce su fe, se da cuenta de cuán necesario es que esto lo conozca mi mamá, que esto lo conozca mi hermano, que esto lo conozca mi amigo, mi vecino. Así como nos mandamos un chiste, como nos mandamos tantas cosas que nos llegan a las redes sociales, esto fulano en tal lo tiene que saber. Entonces, claro, si el cristiano no estudia su fe, entonces no sabe el tesoro que tiene. Por ahí es donde se parte, ¿verdad? Por la manera de reunir a la gente, enseñarle más sobre nuestra fe, estudiar la Biblia, ¿verdad? Hacer oración juntos, y de ahí surge ya la misión en sí misma, ir casa por casa. ¿Para qué? Después nuevamente seguir estudiando la fe. Ok, bueno, para la misión siempre, como muchos aspectos de la vida, hay un antes, un durante y un después. Y Monseñor nos ha planteado aquí algunos de los aspectos claves para una preparación antes de la misión, para vivir la misión, y también es una post-misión, como lo menciona. Entonces, dentro de esta preparación, él nos resume algunos aspectos que son motivaciones, meta personal, actitudes, método, tácticas y duración y participación. ¿Cómo podría, así de manera general, explicarnos sobre esta preparación previa a tener una misión? Bueno, lo primero hay que decir es que todos somos misioneros, ¿verdad? El padre o un niño, todos somos misioneros. ¿Y cómo vamos a hablar de Jesús? De la manera más sencilla, es una conversación. Por eso en la misma carta, hacia el final, va a hablar el señor arzobispo de lo importante que es el visiteo. ¿Verdad? Porque lo primero es saludar a una persona, ¿qué tal, cómo está? Mire, venimos de parte de la iglesia. Y puede darse el caso que la primera actitud sea un rechazo. Mire, yo no quiero saber nada de la iglesia porque yo estaba en un grupo y me corrieron. Mire, yo no quiero saber nada de la iglesia porque ese padre es muy bravo. O ese padre solo pisto pide. Un montón de cosas, ¿verdad? Y la persona ni me habla. Bueno, entonces uno sí, yo le he venido a saludar, pero yo vengo a decirle que Dios le ama y Él pues tiene un mensaje de salvación para usted. Yo no vengo a hablarle en nombre de un hombre, de una persona. Entonces esto es muy interesante porque con todo esto que Monseñor va como delineando de una manera de prepararse, claro que sí, hay que darnos ánimo, buscar las citas bíblicas, pero no hay que pensar que la misión, la evangelización es solo para los que más saben, para los que más pueden hablar, para los que más disponibilidad tienen. No, es para todos, mis hermanos. Es más, en esa plática, en esa conversación, usted no sabe quién es el que más va a tener la apertura, ¿verdad? Yo recuerdo cuando se estaba haciendo algo del proceso del padre Rutilio Grande y tocó visitar a una persona. Y en el equipo, pues, Monseñor Urrutia, y también le acompañaban dos señoritas, y llegamos a la casa, y la persona que íbamos a entrevistar no quería hablar. Y bueno, medio nos sentamos por ahí a tomar café, ¿verdad? A platicar un poquito de otra cosa, porque sobre el tema no quería hablar. Pero una de las dos chicas comenzó a hablar, qué bonito su perrito. Ella le comenzó a hablar, ¿verdad? Tal. Y al ratito las vimos que estaban riéndose, lloraban, escribían. Y entonces, como Señor, mira, quizás nosotros no vamos a hacer nada. Yo creo que ellas dos ya se entendieron. Que Monseñor, que Padre Edwin y otra cosa, la chica que iba con nosotros conectó con la señora. Y plática, ¿verdad? Y uno a lo lejos veía, lloraban, se reían, y la chica notaba. Entonces, muchas veces es eso, ¿verdad? Transmitir la fe comienza como con una amistad, con una confidencia. Pero si uno llega como que es el cartero, bueno, aquí le traigo, no va a querer, vaya, muchas gracias, tal. No, hombre, así rápido va a ver las 5 casas que le dan. Pero anda como el que anda repartiendo el agua, como el que anda repartiendo el gas. No, hombre,
Si el tema es precisamente, me ha venido a visitar alguien de parte de Dios y me trajo un mensaje, me trajo un saludo. Esto está al alcance de todos. Yo le decía lo de los niños, porque también fui asesor de la infancia misionera. Ahí es un grupo muy bonito. Son niños menores de 12 años y se organizan en grupos de 12, porque ellos son los misioneros, ¿verdad? Son los apóstoles, les da el nombre de cada apóstol. Y hay un día que se lleva a los niños a un barrio a que hablen con otros niños. Y entonces muchas veces lo que se organiza es un partido de fútbol y tal cual. Y los niños están ahí jugando tal cual. Y lo que quedó fue la amistad. Y allá donde se reúnen juegan. Sí, voy a llegar, dice el niño, porque allá también juegan, ¿verdad? Y ya reunió los niños 100, 200 niños, 300 niños. ¿Y qué hicieron? Los niños le hablaron a otros niños. Y un niño mueve a su papá. Mira, papá, me tenés que llevar a tal lugar, esto y lo otro. Eso, ¿cómo lo ve uno en la catequesis, verdad? En la catequesis que tenemos en la parroquia estamos desarrollando también eso. Los niños les están dando la formación para la primera comunión y siempre viene un papá con ellos. Entonces, también en la misma hora y media que se le están dando a los niños, hay otro catequista con los papás. Todo parece sencillo, pero el tema es este. El niño va aprendiendo y conoce la fe, y a la tercera catequesis el niño sabe más que el papá. Entonces le hemos dicho al papá, también usted venga, repase la fe, porque su niño en la casa le va a preguntar. Y usted no le va a decir, ay, que cuando se preguntan. No, usted también tiene que contestarle cosas, ¿verdad? ¿Y por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Y por qué Jesús, si fue bueno, lo trataron mal? Entonces yo pensaría pues que todos somos misioneros. Nadie tiene que negarse a esta misión, sino al contrario, ¿verdad? Yo voy a dar también mi aporte y esa va a ser mi alegría, ¿verdad? Me van a preparar, me van a formar, y cuando termina la parte del visiteo y nos reunimos, ahora viene otra etapa también de formación nuevamente. Ya sería crecer y perseverar, ¿verdad?, para las comunidades. Padre, me parece muy interesante estas experiencias que ha contado, porque creo que uno de los miedos principales que cualquier persona podría tener al hablar, mencionar o querer transmitir de alguna manera el Evangelio a otras personas, incluso que sabemos de entrada que no están dentro de la iglesia, porque esa es la misión principal, obviamente es el miedo, un miedo constante a la respuesta de estas personas, a las agresiones verbales más que todo, o lo que puedan responder. ¿Cómo se puede forjar un carácter? Porque a veces no todos traemos como el carisma necesario, pero como católicos lo intentamos de igual manera. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque eso sí ya es durante la misión, afrontar esas diferentes situaciones que los misioneros pueden tener. Bueno, somos personas de bien, ¿verdad? Siempre nos gusta hacer el bien y a nadie devolvemos mal por mal, ¿verdad? Yo pensaba también un poquito lo que trato de hacer en las redes sociales, algún Twitter, alguna foto en Instagram, algún comentario. También uno recibe allí críticas o hay veces insultos. Y yo me lo pongo como reto contestarle a la persona que me hace una crítica o ve con malos ojos lo que he hecho, ¿verdad? Cuando puedo, lo hago personalmente, porque no hacer allí, ¿verdad?, una cosa más larga, sino un mensaje ya más en privado, pero como diciéndole, ¿verdad?, mira, si tú quieres podemos conocer más la fe. Pero ciertamente no se trata de envenenarse, ¿verdad?, de intimidarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos van a decir que no? No me importa. Una persona cuando está enamorada, por ejemplo, y está pretendiendo a su amada, a su amado, le va a decir que no 5 veces, 10 veces, ¿se va a decepcionar? Yo creo que no. Sino que va a decir día nuevo y lo intento otra vez, oportunidad nueva. Oportunidad nueva. Y él va a decir, es más fácil que ella se canse, o él, de decirme que no, de que yo siga insistiendo. Entonces, algo así va a ir entendiendo uno con esto, ¿verdad? Y uno dice, llevar el Evangelio de Jesús, porque de repente va a ser una mamá preocupada por la salvación de su hijo, un amigo por otro amigo, ¿verdad? Y hoy me dijo que no,
me insultó, pero lo voy a intentar otra vez. Bueno, y como ya estamos casi por finalizar, pues nada más decir que la última parte ya es la posmisión, algo que solo así generalmente vamos a decir que tiene que ser esa continua preparación que el Padre decía. Al finalizar, pues seguir preparándonos para seguir afrontando nuevamente esta evangelización continua, permanente, como lo dice el texto. Así que ya finalizando, Padre, no sé si quiere agregar algo más. Pues bueno, muy poquito tiempo, ¿verdad? Pero sí me ha dado gusto platicar con ustedes. Quisiera leer también los comentarios de los hermanos, ya sea los que van a escribir en las redes sociales o los que van a ver este programa, escucharlo en las radios, porque de eso se trata, ¿verdad? La fe, cuando se parte y se reparte, entonces crece. Y con esto también hemos evangelizado, esto también ha sido misión permanente. Ahora que tenemos la oportunidad, y usted lo mencionó desde el inicio del espacio, está accesible a todos. No hay pretexto para no poder adquirirlo. Ahora está de una manera digital, lo podemos obtener. Si nos gusta andar con el celular, la tablet o la computadora, ahí descargarlo y leerlo. De verdad que es una carta pastoral que nos invita a la misión, que tiene documentos muy importantes como base, que son los documentos de la iglesia, ¿verdad? Que son fundamentales para, es decir, todo el magisterio, todo lo que tenga que ver con aquello que ha enriquecido a lo largo de los siglos a la iglesia. Gracias, Padre, por acompañarnos, Laurita, y nosotros, si Dios lo permite, estaremos en un nuevo programa para seguir hablando y motivando de poder adquirir esto. Padre, un gusto enorme y muchísimas gracias.